Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor, porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Hoy continuamos con nuestra serie de Dios con nosotros. Recordemos que comenzamos con el pasaje en que el ángel habla a José y le aclara que el niño que va a nacer es Jesús, que salvará a su pueblo del pecado, y que su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces estamos viendo qué significa realmente esta afirmación, Dios con nosotros. Ya hemos visto un primer escenario en que fue desde la creación, cuando Dios creó todas las cosas buenas en gran manera, mostrándose y revelándose Dios, su propio carácter a través de la creación y creando un sitio especial para poder vivir con el hombre, para estar Dios con el hombre, Dios con nosotros. Pero el hombre quiso separarse de Dios, apartarse, mirando más la creación. Cuando la mujer vio el fruto que era agradable a los ojos, deseable para alcanzar sabiduría, decidieron apartarse de Dios y eh, bloquear, romper las relaciones con Dios. Y esto lo distanció de Dios. Y veíamos que es un escenario triste cuando vemos que el hombre queda separado y alejado de Dios y entra la muerte en la vida del hombre. En el segundo escenario nos da más esperanza cuando Dios levanta a Israel como una nueva creación y también hace una nueva revelación y lo hace a través de la ley, a través de mandamientos, pero que a la larga nos está mostrando el carácter de Dios y dice en qué forma se puede relacionar el hombre con Dios de acuerdo a su carácter. Y también nos establece el lugar donde va a morar, que fue el tabernáculo, donde vino la gloria de Dios y habitó entre ellos. Y ahí quedamos en el segundo y nos hacíamos dos preguntas con respecto al primer escenario. ¿Dónde estás con respecto a Dios, al conocimiento de Dios? Y en este segundo escenario nos hacíamos otra pregunta. ¿Conoces a Dios? Tenemos que conocer a Dios como Él se ha revelado para que realmente podamos relacionarnos con Él y restablecer esa relación con Él. Y por eso entramos a este tercer escenario, que lo vemos allí a través de este salmo, el Salmo 122, que lo leía inicialmente, que lo hizo David, pero comienza diciendo que se alegra cuando le dijeron, vamos a la casa del Señor, y nos la relaciona con Jerusalén. Habíamos quedado el tabernáculo en el desierto, donde el pueblo debería andar alrededor de Dios, que moraba, estaba la gloria de Dios en este tabernáculo. Pero ahora nos habla la casa del Señor que está en Jerusalén. Entonces, este es el tercer escenario, la casa del Señor, el templo que edifican posteriormente ya en la ciudad de Jerusalén. Pero ¿cómo unimos ese tabernáculo que está en el desierto, donde estaba la gloria de Dios en medio de su pueblo, pero ahora lo encontramos en una ciudad, Jerusalén, y ya un templo construido? ¿Qué pasó en esto? ¿Y dónde está la presencia? ¿Dónde está la gloria del Señor? Entonces miremos esa transición de un lado al otro, desde el tabernáculo hasta el templo. Realmente, después de que Dios le dio las señas a Moisés para construir el templo y que él viene a morar una vez construido, es difícil seguir o rastrear qué pasó con el tabernáculo, porque en cierta forma, más que el tabernáculo, empieza a hacer más referencia a este mobiliario que dijimos
que llegaba a ser el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Era el arca del pacto, que contenía las leyes, las escrituras, donde estaban los 10 mandamientos sobre el cual se basaba la relación de Dios con los hombres, cuando el hombre cumpliera estas leyes, esa descripción, este carácter de Dios. Entonces, nos sigue hablando es más del arca, más que el tabernáculo en sí mismo, ¿no? Las referencias al tabernáculo son muy pocas. Vemos, por ejemplo, después de que Moisés muere, que Josué sigue guiando al pueblo, utilizan el arca del pacto para abrir el Jordán y entrar a la tierra prometida. Luego lo vemos en las diferentes batallas que tuvieron para conquistar la tierra, cómo estaba presente el arca y lograban la victoria por la presencia del arca. Algo interesante luego de Josué es que en la época de los jueces, que son los que continúan después de Josué, que más que jueces eran libertadores, que levantaba el Señor para que el pueblo se liberara del ataque de las diferentes naciones que estaban alrededor de ellos. Pero algo interesante es que en esta época de estos jueces no se nombra ni el tabernáculo ni el arca del pacto. Solamente hasta el final de los jueces es que vuelve a mencionarse tanto la casa del Señor como el tabernáculo con el arca del Señor. Durante la época de los jueces dice que el Señor habló al que constituye el libertador o que viene el Espíritu del Señor sobre ellos. Pero no nos habla de la casa ni del arca del pacto. Nos lo vuelve a nombrar ya en la época de Samuel, cuando empieza a surgir Samuel, cuando su madre, Ana, va a donde se encuentra el arca del pacto o el arca del Señor dentro de la casa del Señor, y en este caso nos ubica en la ciudad de Silo. Allí es donde iban a buscar la presencia del Señor. Allí estaba el tabernáculo o la casa del Señor, pero también de ahí en adelante nos habla más del arca del Señor más que el propio tabernáculo. Pareciera que el tabernáculo quedara allí y realmente la centralidad está ahora es en el arca del Señor. Pero entonces allí en Silo también pasa que todo el sacerdocio se ha ido desmoronando en su servicio y realmente los descendientes de los sacerdotes han abandonado y buscan más bien un libertinaje, digamos así, en el servicio. El sacerdote que nos habla allí, Elí, no cumplía con sus funciones cuidando a sus hijos y los hijos mucho menos. Hacían las cosas todo incorrecto con respecto al templo y al servicio en el templo, o más bien el tabernáculo. Entonces, el último juez, que es Samuel, que se levanta en esta época, ya siendo viejo, sus hijos tampoco querían hacer ni llevar al pueblo como debería ser. Entonces el pueblo pide que levante un rey, que les coloque un rey, como las demás naciones. Dios consuela a Samuel diciéndole, tranquilo, no te han rechazado a ti, me han rechazado es a mí, dice Dios, ¿no? Entonces estaban rechazando ya a Dios. Vemos cómo la figura del tabernáculo se va diluyendo, está el arca, pero también el arca se está volviendo como un fetiche, un amuleto para ganar sus batallas, a tal punto que en la época de Elí es robada y se la quitan los filisteos. Y no puede regresar realmente el arca porque cada vez que la tocaban eso las personas morían. Aunque la recuperan de los filisteos, queda en una ciudad intermedia y como que queda solo el arca, pero no sabemos qué pasó realmente con el tabernáculo. Tiempo después, cuando ya están los reyes, el primero es Saúl, el cual realmente decepciona al pueblo y a todos porque quiere su propia gloria y no la del Señor, y por eso es destituido. Dios levanta a David como rey, que anda conforme, que tenía su corazón conforme al Señor. Y David, ¿qué hace? Recupera el arca y lo lleva a la ciudad de David cuando él ya ha conquistado Jerusalén. Entonces lleva allí el arca y en el segundo libro de Samuel,
capítulo 6, versículo 17, nos dice: metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Entonces fíjate que David coge el arca, que es el punto de encuentro del hombre con Dios, y lo lleva a una tienda que él mismo elaboró en su ciudad, en la ciudad de David, ahí junto a Jerusalén o en Jerusalén. O sea que no sabemos qué pasó realmente con el tabernáculo allí, pero es llevada a una tienda que levantó David para tenerla allí, el arca, después de toda una ceremonia que él hizo y aún donde él danzó y cantó alegremente, ¿no? Pero entonces vemos que allí la mayor centralidad es el arca, más que el mismo tabernáculo que había sido levantado para la presencia de Dios. Luego, después de mucho tiempo, David, ya como rey, y eso quiere construirle casa a Dios, dice que no es justo que él esté en esta tienda y quiere construir una casa, pero Dios le dice que no puede porque en sus manos hay mucha sangre. Él había sido hombre de guerra y por su sangre no podía construirle casa a Dios para que él morara allí en medio de su pueblo. Pero sí le prometió Dios que podría hacerlo su hijo. Y efectivamente, Salomón, su hijo, es el que comienza a construir la casa de Dios como hombre de paz. Y comienza la edificación de este templo. Dice en el primer libro de Reyes 6, versículos 11 y 14, del 11 al 14, y dice: la palabra del Señor vino a Salomón diciéndole: en cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Cuando Salomón terminó de edificar la casa, o sea que él terminó de edificarla, más adelante en el mismo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 6, nos dice: entonces los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar, al santuario interior de la casa, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Sigamos en el versículo 9. Y el arca no había más que en el arca no había más que las dos tablas de piedra que Moisés puso allí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Fíjate que es un escenario muy parecido a lo que pasó con el tabernáculo cuando Moisés levantó el tabernáculo. Ahora Salomón levantó el templo. Colocan también en el lugar santísimo, tenía una organización parecida, así el tabernáculo con el templo, y en el lugar santísimo colocan el arca. En el momento en que los sacerdotes salen de dejar el arca allí, llena otra vez la gloria del Señor el templo por completo. A igual que Moisés le pasó a los sacerdotes, no podían ministrar porque la gloria de Dios llenaba todo el templo. Entonces vemos la misma escena que pasó allí, y la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Pero la condición fue la misma. A Salomón le había dicho: si cumples mis mandamientos, mis estatutos, guardas mi ley, cumpliré y estaré en medio de Israel. No abandonaré al pueblo de Israel. Y cuando colocan el arca nos hace el énfasis que lo único que había en el arca eran las tablas de la ley, las tablas que Moisés había colocado allí. Entonces, ¿cuál era la condición para que Dios permaneciera allí morando en el templo en medio de su pueblo? Que se cumpliera la ley. Pero acordémonos que habíamos hablado que la ley era la descripción del carácter de Dios. Entonces, podemos deducir que lo que estaba pidiendo Dios, que Él estaría allí, la medida para poder morar Dios con su pueblo,
que estuviera Dios con nosotros era que se andara de acuerdo al carácter de Dios. Esa era la norma para que Dios pudiera habitar. Y lo vuelve a habilitar Dios con el templo, así como lo hizo con el tabernáculo, lo hizo con el templo. Pero la habitación de Dios con el hombre estaba limitada a que se cumpliera de acuerdo al carácter de Dios. Así como Dios se había revelado en la creación, haciendo todas las cosas buenas en gran manera, y esa era la condición perfecta para relacionarse con el hombre, así también lo mostró con su revelación a través de la ley, que muestra el carácter de Dios, y ese es el parámetro para que el hombre se pueda relacionar con Dios. Y lo ratificó otra vez al levantar el templo Salomón. Si ustedes andan de acuerdo a mi carácter, que lo mostró en lo que le dijo a Salomón que guarda de su mandamiento, y también lo muestra que viene la gloria cuando se coloca el arca con las tablas de la ley, donde está la descripción de su carácter. Yo estaré con ustedes, yo moraré. Y acordémonos la importancia de morar Dios con el pueblo, con lo que pasó en el Edén, hubo una ruptura en la relación con Dios. Al haber esa ruptura, el hombre murió. Cuando se estableció el tabernáculo, les dijo lo mismo. Cuando, ¿se acuerdan? Leíamos Deuteronomio, les he puesto la vida y la muerte delante de ustedes. Pero si ustedes siguen a otros dioses, o sea que si pecan, se alejan del único Dios verdadero, van a perecer. Lo mismo que había dicho cuando le dijo a Adán, el día que coman de este fruto, verdaderamente morirán. Igualmente va a pasar aquí. Si no andan de acuerdo al carácter de Dios, no va a estar Dios con ellos. La relación con Dios seguirá rota. Y hemos visto que nuestro aire para poder vivir es Dios. Fuimos creados para andar con Dios. Si Él no habita con nosotros, estamos muertos. Y todas nuestras relaciones están rotas. Porque nuestra vida está basada en las relaciones y la principal relación es con Dios. Por eso aquí le dio también en su gloria, en su misericordia, vino a morar también en el templo con su pueblo. Pero desafortunadamente, hacia el terminar la vida de Salomón, Salomón hizo alianzas con las demás naciones para mantener y ser un hombre de paz. Pero el problema es que se casó con mujeres de estas naciones. Y estas mujeres condujeron a Salomón a adorar y a levantar lugares de adoración de otros dioses. ¿Y cuál fue la causa y la reacción que tuvo Dios delante de Salomón? Ahí lo vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 11, del 9 al 11. En el versículo 9. Entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón, porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Fíjate que él se apartó. La condición para que Dios estuviera allí era que él se mantuviera en este mandamiento. Pero entonces al no hacerlo, ir tras de otros dioses, así como lo dijo cuando levantaron el tabernáculo, perecieron, murieron. La relación con Dios se rompe. Y en este caso a Salomón le costó su reino. Y eso tuvo repercusión en el pueblo de Israel. Cuando él pierde su reino y dice que se lo hará a su siervo, es que cuando estuvo su hijo Roboam, el reino se dividió en dos. Y alguien que sirvió a Salomón, que fue Jeroboam, tomó parte de este reino, tomó lo que
habitaban 10 tribus. Y el mismo Jeroboam colocó dos ciudades, perdón, dos lugares para adorar a Dios. Y les colocó ídolos allí para adorar, en Betel y en Dan. ¿Por qué los colocó? Para que la gente que iba a estar en Israel, la parte norte, no fueran a la parte sur, porque fue dividido, la parte sur, que es la parte de Judá en Jerusalén, para que la gente tuviera sitios de adoración allí y no fueran a Jerusalén. Pero entonces apartó también al pueblo de la adoración al Dios verdadero y al único Dios, quedando solamente Jerusalén. ¿Cuál fue el resultado de esto? Hacia el año 720, alrededor del 720-22 antes de Cristo, los asirios vienen y conquistan la parte norte de Israel y queda solamente la parte sur, la parte de Judá, porque la parte norte se había separado. Pero también en ese separarse de la parte norte y que fue destituida y fueron desarraigados de su tierra la parte norte, la parte sur fue desviándose poco a poco también de Dios, siguiendo el ejemplo de la parte del norte y por la misma mezcla que habían entre los reyes de los dos reinos. Y hacia alrededor del año 600 termina la monarquía en la parte de Judá, cuando vienen los babilonios y también se los llevan a cautiverio. ¿Por qué se los llevaron a cautiverio? Porque habían sido infieles a Dios. Y también nos muestra y nos revela algo el profeta Jeremías, que se dio en esta época que los babilonios vinieron a tomar posesión de la tierra y a extraditarlos a ellos. Y Jeremías nos habla un poquito entre la función que le puso el Señor, de mostrarle cuál era el problema que tenían ellos cuando fueron invadidos por los babilonios. Voy a leer Jeremías capítulo 7, versículo 4. Dice, no confíen en palabras engañosas que dicen, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Y más adelante los versículos 10 y 11 también dice, y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre, y dirán, ya estamos salvos, para después seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos? Yo mismo lo he visto, declara el Señor. Y luego en los versículos 14 y 15, como hice con Silo, acordémonos dónde estaba el tabernáculo en Silo, así haré también la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confían, y al lugar que di a ustedes y a sus padres, y los echaré de mi presencia, como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. ¿Por qué causa? Aquí cuando habla de Efraín se refiere a la parte norte, muchas partes en la palabra, la parte de Israel del norte, la llama Efraín, y ahora le está diciendo a Judá, los echaré igual como los eché a ellos, así como los asirios los llevaron, otros vendrán y se los llevarán a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están adorando es el templo. Como tenemos el templo aquí, como lo dice en el versículo 10, entonces ya estamos salvos. Entonces fíjate que ellos se quedaron mirando fue el templo, el medio que Dios había utilizado para enseñarles cómo podía morar en medio de ellos. Pero se habían olvidado de la presencia de Dios y del mismo Dios. En Ezequiel nos habla mucho también de las abominaciones que habían dentro de este templo, de todo lo que hacían en contra de Dios. Supuestamente el templo era para morada de Dios, pero ellos habían colocado aún estatuas e ídolos de otros dioses. Pero ellos habían quedado en la figura del templo. Entonces, como tenemos el templo, nada nos va a pasar. Habían quedado mirando los medios didácticos que había colocado Dios para enseñarnos cómo podía él morar en medio del ser humano pecador, pero se habían olvidado quién era Dios. Y nos lo enfatiza más también Jeremías, más adelante en el capítulo 9,
Voy a leer del 24 al 26, que dice, versículo 24. Pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Ciertamente vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que está circuncidado solo en la carne, a Egipto, Judá, Amón, Moab y a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de su corazón. ¿Qué nos dice aquí Jeremías? Lo importante no es el templo. Cuando se habla de la incircuncisión de la carne, en contraste a la circuncisión de corazón, es que está diciendo, cuando es solamente en la carne, es que se fijaban en la parte material, en las obras externas y de pronto en las cosas rituales y en el mismo templo. Pero su corazón y en su relación con el Señor seguía igual, lejos del Señor. No estaban mirando al Señor. Por eso comienza diciendo aquí que más bien se gloríen en que me entienden y me conocen, más que mirar los ritos, los lugares donde se llevan a cabo, o todas las partes externas, aún hacerse la circuncisión, tienen que entender y conocer a Dios. En el tabernáculo habíamos visto eso. Dios se revela a través de la ley, es para que conozcan a Dios y restablezcan la relación con esa persona, con ese Dios. No para que se quedaran adorando el tabernáculo y ahora menos con el templo o los ritos que se estaban llevando allí a cabo. Dios quería una circuncisión de corazón, un cambio de corazón para poderse relacionar a Dios, con Dios, teniendo en cuenta quién es Dios, conociéndolo a Él y entendiéndolo, que es un Dios de misericordia, de derecho y de justicia. Él quería esa relación con Dios, no que siguieran con el templo. El pueblo aquí se había desviado con otros dioses, porque esos dioses le daban otra seguridad a ellos que para mantenerse bien, para que de pronto adorando a Baal podían tener sus cosechas, o Astoret o Astarte, la diosa que era la consorte de Baal, y que podían tener más cosechas y les iba a dar bien. ¿En quién estaban confiando? En la naturaleza, y coloca dioses que representan a la naturaleza y a las fuerzas que hay en la naturaleza, y confiaban en eso, no en Dios, que es el que está sobre todas estas cosas. Los otros eran dioses inventados por el hombre, no por el único Dios. Entonces Dios quería morar con el hombre, estar con el hombre, para que nosotros pudiéramos vivir bien, porque nuestra condición es estar con Dios. Pero el hombre se queda con las bendiciones de Dios y con las formas que Él se revela para que lo conozcamos realmente y nos relacionemos y volvamos a establecer la relación con Dios. Pero lo triste aquí es que los babilonios vienen y derriban todo el templo, destruyen toda la ciudad. Y Jeremías nos narra todo esto a lo largo de su libro y todo lo que pasó con la conquista de los babilonios. Pero él nos narra esta destrucción física, material de lo que adoraba el hombre realmente olvidándose a Dios. Pero había otro profeta, Ezequiel, que él fue llevado al cautiverio en Babilonia y él profetiza desde Babilonia. Algo interesante es que Jeremías nos muestra la destrucción de la parte material que está desviando al hombre y no adorando a Dios. Pero Ezequiel nos muestra qué es lo que está pasando espiritualmente, cuáles son las consecuencias reales en la relación con Dios. Y es una escena bastante triste. Si vemos ahí precisamente en la profecía de Ezequiel, en el capítulo 10, versículos 3 y 4, nos narra qué está pasando realmente no en la parte física, sino espiritual, en el momento en que viene y es destruido el templo, y más que la destrucción del templo, cómo se ha separado el pueblo de seguir verdaderamente y buscar, a entender y conocer a Dios. Nos dice ahí en el versículo 3, los querubines estaban de pie a la derecha del templo cuando el hombre entró, y la nube llenaba el atrio interior.
Entonces, la gloria del Señor y está en el templo, en el atrio interior, y la gloria del Señor subió del querubín hacia el umbral del templo. Entonces, fíjate cómo se mueve la presencia de la gloria de Dios de una parte interna hacia el umbral del templo. Y el templo se llenó de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. Fijémonos ya dónde está la gloria del Señor. Ya no está en el lugar santísimo, sino está afuera, en el atrio. Y siguiendo más adelante, ahí en el capítulo 10 también, a partir del versículo 18, nos dice, entonces la gloria del Señor salió sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos, salieron con las ruedas a su lado y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Ya no están en el umbral, sino ya están en la puerta de todo el complejo del templo. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Entonces, fíjate toda la escena que nos está escribiendo. Mientras estaba siendo conquistada, Jerusalén destruyó todo el templo físicamente, espiritualmente. La gloria de Dios estaba saliendo, se había movido del lugar santísimo al atrio. Del atrio estaba la puerta del templo. Y ya entrando en el capítulo 11 de Ezequiel, versículos 22 y 23, nos amplía la escena. Dice, entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas a su lado, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ya no está ni siquiera en el templo, está sobre la ciudad y se mueve al monte al oriente de la ciudad. Entonces fíjese que al ser infiel el pueblo, al mantener esa relación rota con Dios, Dios manda un juicio, los desecha, los va a mandar a un exilio de la ciudad y se destruye por completo el lugar donde podía morar Dios con el hombre, donde estaba la gloria de Dios, donde estaba Dios con nosotros. Los manda al exilio, pero espiritualmente nos muestra eso, cómo la gloria de Dios fue saliendo poco a poco hasta salir de la ciudad y alejarse al monte. Ya no estaba con los hombres, ya no estaba con su pueblo. Es una escena bastante triste y conmovedora y nos duele bastante por lo que pasa. Pero fíjate que es la misma escena que pasó en Edén. El hombre cuando no quiso andar en la creación como se reveló Dios a través de toda la creación para andar en lo bueno en gran manera, en lo que había creado bien Dios, sino que prefirió conocer el mal, Dios lo sacó de Edén y lo desterró. Aquí se repite la misma escena, ya no con una persona, una pareja, sino con todo un pueblo que ha sido colocado como una muestra para enseñar a toda la humanidad cómo puede vivir Dios con el hombre, cómo puede morar, cómo puede estar Dios con nosotros. Y es la misma escena, los mandó al exilio, pero ha acompañado no solo a la parte material, de pronto que podíamos pensar allí en Edén, que salió de una tierra física que estaba hecha ideal para morar el hombre y morar con Dios. Aquí no solo la parte física, el templo, que el hombre se había espiado adorando el templo y la misma ciudad de Jerusalén, sino que había salido Dios de allí, ya la presencia de Dios, la gloria de Dios no estaba allí, ya Dios no está con su pueblo. Y ahí viene la muerte, la destrucción y todo lo que les pasó a ellos, ¿no? Eso es lo que quiere mostrarnos Dios, cómo Él se revela para que nosotros podamos morar con Dios, porque realmente, si nos acordamos de la forma gráfica que les explicaba en el primer video, del pescado que sale del agua y está en tierra boqueando, porque está fuera de su medio. Solamente cuando estamos con Dios es como echar el pescado otra vez al agua y puedes respirar y vivir realmente como es. Aquí nos está mostrando cómo Dios se reveló a través de la ley. El hombre no fue capaz de vivir de acuerdo a esa ley, se desvió
para los medios y adoró los medios que utilizó Dios para revelarse. Y nos quedamos viendo los medios y no a Dios. El tabernáculo o el templo en este momento, los ritos, los sacrificios, pero igual se siguió adorando otras cosas que no son Dios. Entonces, quedamos, como dicen Romanos, adorando la creación y no al Creador. Desechamos a Dios, aunque Él se revela de una forma para que conozcamos su divinidad y la necesidad que tiene el ser humano de estar con Dios para vivir realmente, para no estar con la enfermedad, con la ira, con la corrupción, con el mismo estrés que se vive hoy en día. La única forma es vivir en el medio por el cual fuimos creados. Y Dios ya lo ha mostrado en dos escenarios bastante importantes, a través de la creación, a través de la ley, pero el hombre no ha comprendido que tiene que entender y conocer a Dios, que es el único que nos puede habilitar para vivir como somos. Y aquí vemos esta escena triste, en que Dios echa otra vez al hombre de su presencia, así como lo hizo en la creación, y él se va espiritualmente. Y nos está hablando que debemos ser circuncidados de corazón. Tenemos que cambiar nuestra relación con Dios, no fijándonos en lo material, sino que tenemos que ser desarrollados internamente para relacionarnos con Él. Algo hermoso también es que Dios no nos deja sin esperanza y perdidos para siempre. Aquí les da también, a través del ejemplo de su relación con Israel, también una esperanza para todas las naciones. Y si seguimos en Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 22 y 23 dice: Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestren mi santidad entre ustedes a la vista de ellas, perdón. Entonces fíjense que dice, voy a actuar. Ustedes no han sabido actuar de acuerdo a mi carácter y han profanado mi santidad. Y eso es lo que han mostrado a las otras naciones. Entonces voy a recuperar, voy a dar realmente la centralidad a mi santidad y recuperaré y verán las otras naciones mi real santidad. Y cuando lo haga y que las otras naciones sepan que yo soy el Señor, yo soy el único Dios, entonces volveré a ustedes. Entonces fíjate que da una esperanza a todas las naciones por el mismo ejemplo que dio Israel, que fue negativo y profanó la santidad de Dios. Dios va a utilizar ese mismo hecho para que todas las naciones conozcamos a Él como nuestro Dios y después retomará a Israel. Pero fíjate que hasta ahora Israel no ha podido andar de acuerdo al carácter de Dios. Y eso es una enseñanza para todas las naciones. En Corintios, a la carta que escribió Pablo a los Corintios, también nos dice que todas estas cosas se escribieron para enseñanza nuestra, para los que estamos en los últimos siglos, para que realmente aprendamos y andemos delante del Señor en estos últimos tiempos. Entonces, esta enseñanza es también para nosotros. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que podamos nosotros andar de acuerdo al carácter de Dios? Y es lo que dice que cuando retome a Israel, lo que va a hacer, nos da la pista. ¿Cómo es que podremos cumplir y andar de acuerdo al carácter de Dios que está expresado en mandamientos, en estatutos que dio Dios a través de la ley? Entonces miremos en el mismo libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 al 28. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré su carne, el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Mire lo que le dice al pueblo de Israel. Concentremos aquí en el centro que está en estos 3 versículos. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Si partimos que los estatutos y las ordenanzas de Dios describen el carácter de Dios, nos está diciendo que la forma de cumplirlos es que su espíritu habite en nosotros. Esa es la única forma de que andemos de acuerdo al carácter de Dios. Tiene que venir el Espíritu de Dios a nosotros. Entonces, fíjense cómo nos ha enseñado a través del pueblo de Israel, desde el tabernáculo y del templo, cómo podemos morar con Dios, que Dios esté con nosotros. La única forma es que nosotros estemos de acuerdo al carácter de Dios. Así como en la creación todo fue creado de acuerdo al carácter de Dios, que ese fue nuestro diseño inicial, nosotros tenemos que seguir de acuerdo al carácter de Dios para que Dios esté con nosotros. Por nuestro esfuerzo, por los ritos, por los lugares que hemos dedicado para adoración, no nos vamos a salvar. Podemos caer en el mismo error que tenía Israel, que por tener el templo ya somos salvos. No importa qué es lo que hagamos realmente dentro del templo, así pensaba Israel, porque tenemos ya el templo, ya somos salvos. Entonces nosotros caemos en lo mismo, en los lugares, en los rituales, como si eso nos salvara. Todo esto simplemente son medios para que nosotros comprendamos y logremos entender y conocer a Dios, porque nuestra relación debe ser con Dios, no con los objetos, no con las cosas físicas que se han establecido para el culto a Dios. Esos simplemente son medios que nos deben llevar a conocer y a entender a Dios para relacionarnos con Él y establecer esa relación otra vez con Dios. Pero estas obras no lo logran. Y lo que nos está y por eso fue el error o el fallo en el pueblo de Israel. Ellos se quedaron en los medios y no buscaron a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? La única forma es que mi espíritu esté con ustedes. Entonces, hoy nos podemos hacer esa pregunta. ¿Realmente nos estamos relacionando con Dios? ¿O las cosas que hacemos se han vuelto nuestra finalidad, nuestro fin? ¿O es realmente relacionarnos con Dios? Podemos ir a los diferentes templos que tenemos para relacionarnos con Dios, pero ¿el templo ha llegado a ser nuestro Dios? ¿O realmente ha sido el medio para acercarnos a Dios? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en esta época de pandemia, que ya no nos podemos reunir por un tiempo en los templos? ¿Perdemos nuestra relación con Dios porque no pudimos ir a un lugar físico? ¿O porque no pudimos hacer ciertos ritos que teníamos, que nos asegurábamos que estábamos con Dios? ¿O realmente mantuvimos, perdón, nuestra relación con Dios independiente de las circunstancias que estamos viviendo o de los objetos que podemos tener a nuestras manos, en nuestras manos? Entonces, eso es una buena pregunta que nos enseña la construcción de este templo. Dios quiere morar con nosotros, ha utilizado medios para que nos podamos acercar y enseñarnos a través de estos medios realmente nuestra relación diaria con Él, que es más espiritual que física. Pero nosotros de pronto, así como Israel, se desvió y el templo llegó a ser el centro de su vida. Y no importaba lo que hacía, porque yo tengo un templo, como si el templo fuera su Dios y lo que estableciera la relación con Dios y lo que dependiera mi vida. Nuestra vida depende de la relación con una persona que es Dios. ¿Te estás relacionando con la persona realmente o a través de los objetos? Es como si digamos que Juanito nos invitó a su apartamento porque él quiere conocernos y quiere establecer una amistad con nosotros, Juanito. Entonces vamos al apartamento de Juanito y le decimos, hola Juanito, pero oiga, este apartamento mejor es así, organicemos, hoy tan bonito, tiene estos cuartos, vea también que está decorado y todo eso, y entonces yo vengo y hablo con el apartamento y mantengo ese apartamento bonito,
pero no sé ni dónde está Juanito y no he establecido ninguna relación con Juanito. Entonces, fíjate cómo nos podemos desviar fácilmente de las cosas. Lo importante es la relación con Dios. Y lo que nos muestra este tercer escenario que llegó a ser el templo es cómo las cosas materiales nos siguen desviando de nuestra relación con Dios, del verdadero Dios, que Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces hagámonos esa pregunta: ¿con quién te estás relacionando o con qué te estás relacionando? ¿Realmente tienes una relación personal y única con Dios? ¿O simplemente tienes una relación con un templo, con unos ritos que yo realizo y eso es importante para mi vida? ¿O si toda tu vida gira alrededor de una relación personal con Dios? Tratemos de quitar todos estos fetiches que hemos levantado de pronto y que no nos estamos relacionando con Dios. Dios quiere relacionarse con nosotros. Y por eso es la importancia que Dios esté con nosotros. Pero Él no puede estar con nosotros si hemos colocado objetos o ritos por delante de Dios. Eso evita nuestra verdadera relación con Dios. Cuando llegan a ser más importantes y dejan y empiezan a ser un fin más que un medio. ¿Te estás relacionando con Dios? Te dejo ese cuestionamiento por hoy y le subiremos el siguiente video con el cuarto escenario que nos muestra a Dios para que Él realmente pueda habitar con nosotros. Él se ha revelado a través de la creación, se ha revelado a través de la ley que se manifestó con todos los ritos a través del tabernáculo y del templo, pero todos estos fueron medios para acercarnos a Él. Y lo que nos da la esperanza aquí a través de Ezequiel es que Él nos dará su espíritu para que podamos cumplir de acuerdo a su carácter y nos podamos relacionar con Él. Y eso lo veremos en la siguiente sesión. Entonces los dejo con esto y eh, el día miércoles estaremos subiendo este video para que veamos ese cuarto escenario, pero preguntémonos por ahora, ¿cómo nos estamos relacionando con Dios?